muy bien, bienvenidos a mi cuarto episodio. El tema del día de hoy es cómo mejorar mi metabolismo y bueno, hoy estamos con Adriana. Adriana también es nutricionista, ya fue profesora mía. Entonces bueno, Adri, bienvenida, de verdad muchas gracias por estar acá. Ay, muchas gracias, Pía, ya que dijiste que yo había sido tu profe, entonces toda la admiración por Pía y todo lo que ha logrado. La verdad es que uno se siente súper emocionado cuando un alumno, exalumno en este caso, logra lo que ha logrado. Y bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes, yo quiero que salgan a la calle y que me superen, así que felicidades. Bueno, Adri, cuéntanos un poquito sobre usted, por favor, y sobre el tema que vamos a estar hablando. Ok, bueno, yo soy nutricionista. Hace ya 10 años tuve la oportunidad de ir a Barcelona y estudiar una maestría de nutrición y metabolismo. Luego me quedé trabajando ahí en el área de nutrición avanzada de Barcelona y después saqué una maestría en educación terapéutica al paciente con diabetes. Entonces mi paciente normalmente es un paciente que tiene algún problema metabólico, que le cuesta mucho perder peso. Ya normalmente, bueno, la obesidad es una enfermedad que tiene un montón de aristas y un montón de causas, y por eso el tratamiento, porque realmente cuando uno habla de una enfermedad crónica es algo que no tiene cura, que tenemos que aprender a vivir con eso. Eso no quiere decir que esa condición nos va a controlar nuestras vidas, sino que nosotros podemos, al contrario, controlar esa condición. Pero sí es cierto que el paciente tiene que entender que el metabolismo de ellos ya no es un metabolismo como el que puede tener una persona que nunca haya subido nunca de peso, ¿verdad? Que siempre haya mantenido, qué sé yo, más o menos 5 kilos en su vida. Y además que cómo esto nos afecta en la parte social y psicológica. O sea, es algo que yo siempre les digo esto muy cariñosamente, les digo una verdad que a veces incomoda, que es que esto es un proceso que nunca va a acabar, porque uno puede tener un momento en que se unió la motivación, llegaron con la persona indicada, el ambiente familiar, o tenían una pareja que era deportista y lograron una meta como muy ambiciosa, pero toda la vida van a tener que seguir cuidándose o que volver a hacer ciclos en que tienen que buscar ayuda profesional, etc. Es como ese mantenimiento que se da de por vida, que en sí todos somos responsables de nuestro cuerpo y nuestra salud de por vida, pero bueno, es prácticamente el paciente que trabajo. Ahora, siempre me gusta educar sobre metabolismo, porque cuando nosotros aprendemos a cuidar nuestro metabolismo, estamos también previniendo una obesidad que puede traer otras enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro. Hay una pregunta, porque ahora mencionaste que la persona obesa tiene una enfermedad, y eso me gustaría como que aclaráramos un poquito, porque yo creo que todavía eso no lo hemos visto como claramente, o como tal vez el paciente que tiene una obesidad no lo ve como si fuera una enfermedad. Ajá, bueno, existen pacientes, anteriormente la obesidad se veía como el IMC, que son los kilos por metro al cuadrado que tenemos. El IMC es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, sí, que van a ser lo que uno pesaba entre lo que medían metros al cuadrado. O sea, son los kilos que tenemos por metro cuadrado. Por estatura. Por estatura, ajá. Entonces eso se decía, si una persona tiene más de 30 kilos por metro al cuadrado, ya es catalogada como obesidad. Sin embargo, todas estas teorías en los últimos años han cambiado, y los consensos internacionales lo que ahora nos dice es que hay que tomar en cuenta el porcentaje de grasa. Entonces, que una mujer que tenga más de 30 kilos por metro al cuadrado y un porcentaje de grasa superior, en la mujer es un tercio de su cuerpo, o sea, un 33.3, y en el hombre un cuarto de su peso, que es un 25%, ya podríamos hablar de obesidad. Ahora, otra clasificación es que para hablar de obesidad, la obesidad debería ser central, o sea, una circunferencia de cintura, ¿verdad? Que la mayoría de grasa esté acumulada en el abdomen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos personas con IMC de 30, pero con porcentajes de grasa, no sé, un hombre de 18% o así. Entonces, eso no es obesidad. Sí, lo que yo siempre les digo, ¿verdad? A los pacientes, lo importante es cuántos de grasa y cuántos de músculo, y no el peso total. Porque al final, si yo tengo 80 kilos, pero 60 son de músculo, entonces el IMC me va a salir como si fuera obeso, pero en realidad es puro músculo. Exacto.
Y además que vamos a ver, nosotros tenemos personas con obesidad metabólicamente sanas. ¿Qué quiere decir una persona con obesidad metabólicamente sana? Que tiene un peso considerable, o sea, tiene, no sé, más de 30 kilos por metro cuadrado, pero usted le ve que en los exámenes de sangre tienen una sensibilidad a la insulina, o sea, la insulina está ok, o sea, no, porque hay gente que no puede tener diabetes, pero ya tiene resistencia a la insulina y tiene signos de resistencia a la insulina, como la acanthosis nigricans, que es una manchita que se hace aquí atrás, o los triglicéridos, el colesterol, todo está bien, y además son personas que se han subido en el podio de CrossFit, ¿verdad? O sea, o son, no sé, campeonas de judo o de algún deporte que practican. A como tenemos personas que son normopeso, pero que están metabólicamente enfermas, o sea, tienen alguna enfermedad metabólica que es a causa del ambiente, o sea, no valdría ahí como la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, sino que es una enfermedad causada por sedentarismo, entonces ya... Por nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, más como los componentes de estilo de vida, ¿verdad? Que lo que yo escojo por hacer en la comida, en cuanto yo duermo, en cuanto al ejercicio que yo hago, entonces son factores que puedo modificar, que creo que también... Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la obesidad vista como enfermedad? Bueno, primero que cuando hay el aumento de grasa visceral, que es la grasa abdominal, hay exámenes de sangre que lo ven, tal vez, o sea, no tenemos diabetes en sí, o no tenemos una enfermedad que uno diga, bueno, tiene diabetes o tiene una insuficiencia cardíaca, pero sí, uno dice, tiene muchos números de la rifa comprados, ¿verdad? Esa persona además tiene un metabolismo que ya cambió. ¿Por qué? Resulta que, qué sé yo, si teníamos una persona que siempre pesó 60 kilos, tenía un número X de adipocitos, ¿verdad? Y esa persona por alguna situación de la vida empezó a aumentar y subió 15 kilos. Bueno, Adri, para explicar lo que es el adipocito, ¿verdad? Que el adipocito es como esta célula, es una célula que crece, ¿verdad? Digamos, y se llena de grasa. Entonces, digamos, cuando se va llenando de grasa, ella se va haciendo grande, y llega un momento donde ya tiene tanta grasa que se separa. Entonces, en este momento donde ella se separa, ya otra vez entonces empieza, digamos, está más pequeñita y empieza a llenarse de grasa, y después llega tan grande y se vuelve a separar. Y entonces ahí es donde se va dando la obesidad. Ahora, si yo bajo de peso, dentro de esa célula ahí puede salir la grasa. Entonces, digamos, esto lo que hacen es que se aplanan. Pero el adipocito que ya se creó no se va a volver a olvidar nunca más, ni se va a ir nunca más. Entonces se queda ahí en el cuerpo, solo que aplastado si yo bajo de grasa. Entonces, si yo aumento de grasa, también es mucho más sencillo que ese adipocito que ya existe se vuelva otra vez a llenar de grasa. Exacto. A que otra vez, digamos, se vuelva a romper, por decirlo así, entre dos. Entonces, este proceso es más lento que este otro de solo llenar, digamos, la grasa. Entonces, por eso yo creo que Adri en ese caso dice que es más fácil, o sea, que el metabolismo cambió. El metabolismo cambió, además porque el adipocito que está en la zona abdominal no es simplemente que se va a llenar y se va a separar, sino que ese se va a llenar y va a liberar una serie de sustancias que hacen que todo nuestro cuerpo tenga inflamación y eso afecta al metabolismo. Entonces, puede haber, yo creo que es un mito que nos tenemos que quitar. Uno no realmente es lo que come. Y una persona con obesidad no, yo pienso eso sí, ¿verdad? O sea, hay personas que viven con obesidad, que comen súper bien, que van donde un nutricionista, tienen una buena adherencia al plan, hacen ejercicio, duermen bien y siguen viviendo con obesidad, ¿verdad? O sea, no es tan real esto. ¿Por qué? Porque metabólicamente, después de pasar, como hay una barrera en 35 kilos por metro cuadrado, ¿verdad? Que uno lo pasa y ya fisiológicamente cambiamos. Ahora, cuando empezamos a hacer dieta y ejercicio, la buena noticia es que el adipocito que está, esas células que están más inervadas por nervios, digamos, o tienen más irrigación por sangre, tienen más arterias, son las viscerales. Entonces son las que primero empezarían a disminuir. Por eso es cuando la gente dice, tal vez no bajé tanto de peso, pero me acomodé. Es porque empezó a haber una respuesta metabólica interna, ¿verdad? O sea, todas nuestras células están como agradeciendo los cambios. Uno ve primero los cambios, si tuviéramos laboratorios grandísimos, si pudiéramos medir inflamación, hormonas y todo eso empieza a verse primero antes de que la balanza nos lo diga. Y por eso es importante que la motivación continúe.
Ahora, si hablamos directamente de metabolismo, y que también esto le sirve a las personas que tienen un peso saludable. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, realmente yo siempre lo he visto como una empresa de estas que tiene una zona de producir, y otra zona que están los ingenieros, los administradores y todo, ¿verdad? Entonces realmente es qué tan eficaz es esta empresa. La gente le encanta hablar de los famosos macros, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces yo siempre les digo, ok, esto está en la zona de lo que son los operarios, los que están haciendo en esta fábrica, ¿verdad? Y yo puedo saturar el sistema con exceso de materia prima, pero que no se nos olvide que todas las empresas necesitan un administrador, un ingeniero, ¿verdad? Y estos son los reguladores metabólicos, que son las vitaminas y los minerales. Y en otro lugar están las hormonas, ¿verdad? Entonces, cuando la persona dice, yo tengo un metabolismo súper rápido, súper hábil, ¿verdad? Es como que en esta empresa todo esté fluyendo súper bien, que tengamos... Se toman buenas decisiones, toda la cantidad de... Y cuando dicen, está muy lento, hay que ver por qué es. O sea, lo primero que normalmente la persona que llega con exceso de peso o que dice, qué raro, no me cuesta bajar de peso, lo primero siempre que a uno como nutricionista que trabaja en esto es, quiero saber si tengo algo por lo que no puedo bajar de peso. Entonces, pues siempre es bueno hacer un chequeo de cómo está tiroides, de cómo está... Normalmente los endocrinos miden mucho el azúcar en sangre, que es la glicemia, pero se les olvida, o sea, no es lo que ellos andan buscando, medir la insulina en sangre, porque la insulina es una hormona que si los niveles están muy elevados, nos va a costar mucho perder peso. Y hay personas que no tienen ningún problema con el azúcar en sangre, pero sí tienen una hiperinsulinemia. O sea, el hiperinsulinismo lo que hace es que la persona comiendo poco almacene más grasa. Ok, en este caso necesito que hagamos una aclaración, porque todo lo que está ahora hablando Adri es muy diferente a lo que es el paciente sano. Entonces, aquí nada más como que quiero aclarar que, porque una cosa es la percepción del paciente sano que cree que tiene un metabolismo lento, y una persona que tiene obesidad y otras enfermedades que cree que tiene un metabolismo lento y lo tiene. Entonces sí, como sí, hacer la aclaración, porque yo lo veo completamente distinta por mi enfoque, y ahora que estoy escuchando a Adri digo, bueno, es otro enfoque, pero entonces creo que hay que aclarar. Y es lo mismo que siempre les digo, ¿verdad? Digamos, la información que yo les doy y que nosotros le damos, recuerden que no es para todo el mundo, porque dependiendo si soy una persona saludable y tengo los valores en cierto rango, o si tal vez tengo alguna enfermedad, que eso es súper importante. Eso es importante, o puede ser que, o sea, yo sea una persona sana, pero fui a la nutricionista con mi mamá, que no era. Entonces, el chequeo, digamos, que uno se hace, entonces es como por dónde empezar. O sea, si yo digo, es que no bajo de peso porque tengo un metabolismo lento, ok, si ya tenemos los exámenes de sangre, que somos sanos, lo más probable, Pía, bueno, yo como digo, si yo lo sabemos, es que es el ambiente, son las decisiones, es la educación nutricional, la educación. Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros llamamos metabolismo? Normalmente las nutricionistas, cuando tienen los insumos necesarios, sacan un valor que es la tasa metabólica basal. Esto es del 60 al 70% de nuestro metabolismo. O sea, las calorías, lo que produce esa empresa, el 70-60 va a estar ahí. Y es muy importante saber qué cuenta esta tasa metabólica basal, porque hay cosas que no son modificables. Por ejemplo, la edad. Nosotros tenemos un pico en la adolescencia donde quemamos un montón de calorías, hay mucho gasto calórico, después llegamos a una madurez y después viene una etapa donde sí, con la edad podemos ir bajando esa tasa metabólica basal, y eso, o sea, no podemos pelear con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a envejecer de una manera saludable, ¿verdad? La tasa de metabolismo basal en este caso, como para aclarar nada más el tema, es nada más las calorías que nosotros necesitamos para sobrevivir. Exacto. O sea, para quedarnos y para que el corazón bombee la sangre, para que todos sus órganos hagan sus funciones, pero aquí no estamos incluyendo el caminar. Otras cosas extra. Entonces, Adri lo que está diciendo es que eso se ve modificado
según la edad, digamos, los otros factores que también, que eso ya no lo podemos cambiar. Sí, es así. Por eso, es como cuando uno dice, sí, es que tengo de naturaleza un metabolismo acelerado o rápido, es porque estos factores genéticamente me favorecen. Tal vez soy un hombre, genéticamente tengo mucha masa muscular, que eso es el punto. Vea, la edad no se puede cambiar, en la edad pasaba esto, el género, digamos, el sexo no se puede cambiar, y los hombres normalmente tienen una tasa de metabolismo basal, o sea que por hacer nada pueden quemar. Pero porque tienen más músculo. Porque tiene más músculo, a veces más altura, o sea, no es lo mismo mantener 1,80 que mantener 1,60, ¿verdad? Y lo otro es que para mí es súper importante explicar esto, porque ¿qué es lo único que nosotros podríamos modificar que queda en esa tasa metabólica basal, que es 70% de nuestro metabolismo? La composición corporal. Que ahí es cuando, por eso, este diagnóstico de obesidad nos dice, ok, pero pesa tanto, está bien, pero ¿cuál es el porcentaje de grasa? O sea, ¿cuánto músculo y cuánta grasa tenemos? Que es lo que volvemos al principio. Entre más músculo, entonces, la caída metabólica por la edad va a ser menos, digamos, menos pronunciada. O digamos, pasa esto, o sea, puede ser, sí, hay una diferencia entre hombre y mujer, pero si yo tengo un hombre que no hace ejercicio de resistencia, y tengo una mujer que es deportista y tiene mucha masa muscular, por supuesto que ahí eso va a variar. Pero nada de lo que usted coma ni puede agarrar, o sea, sí, tienen que ser estrategias que se van a aumentar o mantener esa masa muscular. El otro 30-40% de nuestro metabolismo ya son cosas que son súper más modificables, pero cuando la gente dice, hágame algo para acelerar mi metabolismo, hay que entender que lo que uno puede jugar es en ese 40-30%. Ahora, digamos, como vos, Pía, que trabajas mucho, deportistas y todos estos, estas son estrategias que al aumentar masa muscular van a acelerar ese metabolismo. Ahora, en este 30% que está, la actividad que nosotros hagamos, que ahí cuenta todo, o sea, cuenta desde que yo me levante a agarrar, a cambiar los canales del tele, o si uso el control, a cuántos pasos yo doy al día, a que si voy al supermercado dejo el carro así como a la par de la puerta, o si lo dejo en el último, o sea, todo eso cuenta. Y la actividad física que hagamos, ya sea de tipo cardiovascular o más de resistencia, o sea, todo eso va ahí. También hay una cuestión que es el factor térmico de los alimentos, que eso también uno lo podría manejar con los pacientes, porque o sea, cuando yo me como un alimento, yo estoy comiendo carbohidratos, proteínas y grasa. Resulta que en esta empresa que tenemos, la proteína es súper importante. Entonces sí se ha visto que el tener proteína la mayoría de los tiempos de comida va a aumentar, no solo puede aumentar la saciedad, que ya es otra cosa que no es metabólica, sino que también va a aumentar lo que el cuerpo necesita para digerir, metabolizar y todo esa proteína. O sea, es como más trabajo para el cuerpo, y eso entonces a la vez favorece para que yo necesite más energía en procesar ese alimento, y entonces así puedo gastar más calorías, por decirlo así. Sí. Entonces aquí cuando yo les explico esto, ustedes ven, bueno, qué montón de factores que no le hemos metido lo hormonal. Uno dice, claro, es más complejo de lo que uno sabía, porque estamos hablando primero de dónde está nuestra grasa, si está a nivel visceral, si ya se dividió, si no se ha dividido, entonces eso va a afectar qué tanto músculo tengamos, cómo es nuestra alimentación, cómo es nuestro estilo de vida, o sea, todo esto va a afectar, nos va a afectar metabólicamente. Ahora, hay que entender que para el cuerpo perder peso es antinatural, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, es como que ustedes tengan una cuenta en el banco y esa cuenta ustedes les pongan emergencia, y usted en el trayecto de su vida ahí ahorró 10 millones y en serio se vino una emergencia y usted gastó 6, y usted no debería, pucha, es que ahí van 10 millones, entonces usted lo trata como de poner de nuevo. Eso es lo que va pasando, es antinatural para el cuerpo. De hecho, el cuerpo está hecho, ¿verdad?, para aguantar mucho tiempo sin consumir alimentos, para hacernos sobrevivir. O sea, si uno por A o por B tiene una enfermedad, que esperemos que no, y tiene que ir al hospital, la tasa metabólica y el metabolismo y todo esto se adapta a hacerlo sobrevivir.
si usted se pierde en una montaña y tiene que esperar a los rescatistas, lo mejor que le puede pasar es encontrarse agua para tomar, porque sin alimento usted depende de sus reservas, puede aguantar hasta un mes o un poco más. Y a la reserva nos referimos a la cantidad de grasa que ustedes tengan. Exactamente. Entonces, somos o sea, el cuerpo se resiste con un montón de herramientas metabólicas a perder peso, por eso la pérdida de peso debería ser lenta, ¿verdad? O sea, guiado por un profesional, cuidando la masa muscular, etc. ¿Qué pasa en esos sistemas en que se provocan, bueno, o ayunos sin que sean guiados por un profesional demasiado largos o, digamos, estas dietas de 800 calorías? Obviamente, a la persona baja, porque usted está comiendo solo 800 calorías, o sea, usted se pesa y ojalá no le saquen composición corporal, usted no sabe cuánta agua perdió, cuánto músculo, que nada. Va a bajar su metabolismo por la pérdida de masa muscular y va a bajar su metabolismo por cuestiones de adaptabilidad metabólica, ¿verdad? O sea, asustado, el cuerpo está asustado. Entonces esa tasa metabólica basal, que era su metabolismo rápido, no sé, gastaba 1500 calorías al día con solo estar ahí en reposo y respirar, y que el corazón ahora no va a gastar 1500, puede empezar a gastar 1300. Y eso es la diferencia entre hacer un plan de alimentación guiado por un profesional que hacer planes de alimentación o hay también, digamos, yo sé que hay profesionales que también mandan planes demasiado con bajitas calorías porque lamentablemente caen en la presión que les dan esos mismos pacientes de quiero bajar más rápido. Entonces yo creo que aquí es algo, no es mejor nutricionista, no es mejor plan el que te haga bajar más rápido, es el que te haga sentir bien, te haga bajar lentamente, entender que las etapas de meseta donde no bajamos es el cuerpo adaptándose a ese mismo peso y que más bien son positivas. Y nos va a permitir que cuando haya aumentos de calorías o así, no subir. Yo hice hoy un video de hecho justamente de eso. Yo le decía, porque justamente la semana pasada un paciente me dijo que él estaba, que había ido a un lugar donde perder, digamos, grasa, y que le había ido súper porque había bajado 5 kilos en un mes y que el siguiente mes bajó 5 kilos y entonces que le había ido súper bien. Entonces yo me quedé pensando y le digo yo, ¿en cuánto de ese peso ha recuperado? Y me dice, no, todo el peso lo recuperé ya. Entonces yo dije, ¿y ese es un proceso exitoso? Y él, sí, claro, porque yo fui y bajé un montón. Y yo, no, o sea, la gente todavía, o sea, hay que cambiar ese chip de que el proceso exitoso es aquel que yo pierdo el peso y nunca jamás, ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años después lo vuelvo a recuperar. Y que no, a veces no es mejor ir demasiado rápido, a veces ir mejor lento pero seguro, sabiendo que si perdí 3 kilos, bueno, nunca más van a volver a subir y ya es parte de mi vida. Y al hacerlo pues lento, hago también que se vayan cambiando mis hábitos de alimentación, hay menor riesgo que yo lo vuelva otra vez a recuperar. Entonces también es como la manera en cómo nosotros lo visualizamos, porque como siendo como paciente, como ir cambiando esa metodología de que entre más rápido yo baje de peso, mejor, y o sea, eso es perfecto. Si al final lo voy a recuperar. Entonces, al final del año, o sea, si uno se pone a pensar, al final de un año, yo fui y bajé, digamos, no sé, 10 kilos en 3 meses, pero después a los otros 3 meses lo volví a subir. Entonces, en un año ya tengo el mismo peso que tenía antes. Y es muy importante, si fueron 3 meses en que usted hizo una dieta de muy poquitas calorías, probablemente, y perdió 10 kilos, puede ser que comiendo exactamente lo mismo de antes ya tenés un metabolismo más bajo, entonces o sea, aumentaste 10 a 11, 13 kilos comiendo exactamente lo mismo porque hubo una disminución en la tasa metabólica. De hecho, hay un estudio muy interesante que es de Inglaterra, de hecho, donde Pia estudió, que ellos sacan como las personas en una etapa de la vida, entonces, no sé, high school, digamos, secundaria. Estas personas las siguen, cuáles hicieron dietas restrictivas y cuáles no. Y hacen una asociación, ok, ¿qué pasó con ellas en la universidad? Las personas que más dietas restrictivas hacían eran las que subían más peso, más rápido, un porcentaje de peso en la segunda etapa de la vida, y así iban, digamos, después universidad, ¿qué pasó con esas personas en la etapa adulta? Y hasta ahí llegaba, pero entonces era, entre más dietas usted haga, hay más posibilidad que usted aumente un porcentaje de peso. O sea, puede ser que la persona que nunca haya hecho una dieta restrictiva, no sé, digamos, siempre se mantuvo más o menos 2 kilos, más o menos 2 kilos, ¿verdad? 2, 3 kilos, pero nunca hubo este efecto de rebote, que es lo que llamamos.
Ahora, hay un montón más de factores que están ahí, como decir, la fábrica tenía los administradores y todos estos, pero tienen un CEO a nivel global, ¿verdad? Que son las hormonas, y esto tienen totalmente otro control. Las podemos controlar no solo con la alimentación, sino que también, por ejemplo, hay hormonas que el estrés percibido y el cortisol, por ejemplo. Sí, con la calidad de vida. Con la calidad de vida, la actividad física que hagamos, el sueño. Por ejemplo, está la insulina que hablamos en el principio, que cuando la insulina está muy elevada, en personas que tienen una enfermedad crónica no transmisible, les hacen aumentar de grasa. Obviamente, una persona deportista probablemente a una embarazada le va a hacer que crezca su bebé, y la insulina la insulina lo que es una hormona que forma tejido. Cuando nosotros no dormimos, la resistencia que esa insulina, hay una resistencia que la insulina funcione, que se ha visto en que digamos, esa resistencia aumenta cuando las personas duermen menos de 7 horas. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, vea, 5 horas es para que su cerebro funcione. Por lo menos 7 horas. Pero para que su metabolismo esté bien, lo menos de 7 horas. Sí. O sea, 5 horas usted dice, ok, dormí, puedo ir a exponer porque me acosté ayer tarde para el trabajo de la U. Pero metabólicamente lo que necesitamos 7 horas. Hormonalmente son mínimo 7 horas. Entonces eso es cuando uno dice, bueno, hay que bajar las revoluciones, hay que aprender a decir que no, ¿verdad? O sea, no solo es la parte de la dieta, es el ejercicio, es el dormir bien. Es muy interesante porque los estudios que hay en cortisol, por supuesto que hay enfermedades metabólicas que son problemas, digamos, como un síndrome de Cushing, que tiene que ver con el cortisol, y lo toman en saliva, en sangre, ¿verdad? Pero lo que los estudios dicen es, no es necesario tomar el cortisol en una persona sana. O sea, los aumentos de peso, los trastornos que hay en otras hormonas por cortisol, lo que se ha visto más efectivo es medir el estrés percibido. O sea, cuando una persona tiene números muy altos, esto es, perciba su nivel de estrés, si 10 sería estoy demasiado estresado, ya no doy más, siento que me estoy quemando en mi trabajo, en todo lado, y el 0 es, o sea, estoy como aquí en la playa tomándose un mojito, ¿verdad? Las personas que decían tener 8, 9 o 10 eran personas que habían tenido cambio, porque cambia todo, cambia o sea, ya usted duerme menos, le importa menos la selección o las decisiones alimentarias, entonces, pero además metabólicamente hay una vía metabólica donde el cortisol va a hacer que esa persona aumente la cantidad de grasa que tenga, y es más que todo grasa a nivel visceral, que es la más peligrosa, que es esta la que yo les decía, la del abdomen. Entonces ahí es cuando vemos el metabolismo es como todo un mapa enorme que lo afecta muchas cosas, y que uno también puede hacer mucho para cuidarlo. Y son las decisiones, Pía, que yo digo que las personas se levantan, y creo que una de las cuestiones que estoy segura que estamos de acuerdo, que a los dos nos apasiona de ser nutricionistas, es enseñarle a las personas a autocuidarse, porque uno se pone a veces en penúltimo lugar, ¿verdad? Entonces primero, no sé, tengo que hacer los desayunos de toda mi familia antes de sacar un momento o para meditar o para hacer ejercicio, ¿verdad? Cuando ya todo se gasta, entonces me cuido yo. Y yo siempre lo he dicho, en los aviones lo dice muy claro, o sea, usted puede tener a su mamá que es adulta mayor, pero o a su hijo, pero usted primero se pone la mascarilla, y es donde usted va a tener mayor probabilidad de salvar a otros. Póngaselo usted primero, ¿verdad? Entonces, esto es como muy importante, o sea, como este autocuidado que va en la alimentación, en la actividad física, en el manejo del estrés, en el estilo de vida, en el dormir. Y también muy importante que cuando una persona acude donde un nutricionista, esta persona está confiando en que usted le haga un tratamiento integral. Y al tratamiento integral, nosotros ni somos psicólogas, ni somos educadores físicos, pero sí debemos hacer énfasis en eso y tener una red de apoyo de otros profesionales que nos ayuden con estas cosas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en Costa Rica hay clínicas de sueño, hay entrenadores físicos que tratan de todo. O sea, hay gente que es de rehabilitación cardíaca, hay gente que es para personas sanas. Entonces sí, como tratar de hacerlo integral. Ahora, sí es cierto, a veces la gente con obesidad me dice, pero Adriana, es que ¿cuánto dinero se necesita para eso?
Entonces yo lo que digo es, bueno, podemos ir priorizando. Ajá. Hay cosas que son gratis, o sea, yo les digo, bueno, caminar es gratuito, Ajá. ¿verdad? O sea, simplemente vayamos poco a poco. Hay momentos en que yo le digo, vea, yo creo que usted ya puede venir una vez cada 3 meses. Ajá. Y creo que necesita, no sé, Ujú. ir tal vez como más seguido donde una psicóloga, porque las cosas que están teniendo con la alimentación son más de tipo psicológica, Ujú. o el estrés que usted está teniendo, ¿verdad? Es más de tipo psicológico. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Me encanta que hablas de esto como todo más como global, porque creo que también la persona que tal vez te tiene el sobrepeso se enfoca como en nutricionista, bajar de peso, y a veces no se da cuenta que bueno, que al final no es solo nutricionista, sino que también una ayuda psicológica, un aporte, digamos, del doctor, que el ejercicio, que digamos, al final es un combo de un todo. Yo creo que aquí también lo importante, Adri, como vos estabas hablando, es lo importante de cuidarnos, y si están escuchando, digamos, este video, la importancia de mantenernos saludables para no tener que llegar a esto. O sea, hay tanto, o sea, todas esas enfermedades que Adri está diciendo, de un 99%, para no decir un 100%, son prevenibles. O sea, yo puedo prevenir, digamos, el sobrepeso, la obesidad y todos esos factores que me puedan dar. Entonces, realmente es como impactante para uno de volverse a pensar y decir, bueno, todo esto lo pude yo haber prevenido desde antes, si me cuido, si cuido mi salud. Y es lo que yo siempre les digo, vean, ir a donde un nutricionista es invertir en la salud de uno, eso no es un gasto, o sea, digamos, es una inversión que uno hace en la salud, que al final es lo único que tiene, y lo que uno está buscando, o lo que uno como profesional en la nutrición busca, es que ustedes tengan la mejor calidad de vida a futuro, porque al final, digamos, lo que estamos buscando es que nosotros, y que ellos estén, la gente esté bien, que pueda caminar, que esté adulta mayor, que se pueda sostener, que tenga bastante masa muscular para que pueda caminar solita. Yo siempre les digo, o sea, entre más saludables ustedes lleguen a un adulto mayor, más independencia, porque tienen más músculo, entonces eso te da más independencia, no tener que depender de alguien que lo levante a uno, que lo lleve, o a la gente que tiene diabetes, que lo inyecte o que se inyecte. Entonces es como tomar en cuenta todos los factores que conllevan, ¿verdad? Digamos, el proceso de, y que también que lo vean como que ir hacia mejorando un poco el estilo de vida, como vos dijiste desde el principio, ¿verdad? No es solo como ya voy al nutricionista abajo y ya todo bien, o sea, sino que es algo mucho más pausado, tranquilo, que creo que eso es súper importante, que la gente como que se dé cuenta de eso y diga como, ok, digamos, voy a comenzar este proceso y voy a empezar un camino. O sea, es un poco largo, pero bueno, que es mejor empezarlo de una vez ahora y que no empiecen, que creo que es algo que también lo rescato mucho lo que acabas de decir. Tal vez la gente empieza un proceso y se desmotiva muy rápido porque creen que va a ser muy rápido. Pero si uno sabe y tiene claro desde un principio que el proceso es largo y que pero que me va a ir bien y que yo voy a salir beneficiado, tal vez la gente va con otra mentalidad. Sí, porque creo que, digamos, una dieta probablemente tiene un principio y un fin. Exacto. Porque es una dieta. Exacto. Pero un estilo de vida saludable no es que usted en un momento va a llegar a decir, bueno, ya chao, ya no quiero ser saludable. O sea, ¿qué significa eso? No es que toda la vida vas a tener que estar ahí con un nutricionista o que vas a estar teniendo que hacer un plan, no, es que simplemente es como cuando un paciente llega y le dice a usted, bueno, aquella vez que estuvimos, lo que a mí más me quedó era esto, y ok, esas pequeñas cosas que se rescatan van sumando y van quedando, o sea, es lo que es cambiar un hábito, es hacer un hábito. Yo siempre lo digo como lavarse los dientes, que las mamás pelean demasiado con los chiquitos para que se laven los dientes, y es un pleito y todo, y uno como adulto ya hasta se siente raro cuando no se lava los dientes y se lava los dientes y nadie piensa, ay sí, es que qué lindo lavarme los dientes, las hebras del cepillo pasando por mis encías, o sea, simplemente es algo aprendido y que lo hago para sentirme bien, para que sentir el aliento fresco, no tener caries y todo, pero ya es algo que está impregnado en nosotros, ¿verdad? Sí, lo que estamos buscando, o sea, un estilo de vida saludable. No, mami, muchísimas gracias, Adri, de verdad súper interesante, creo que le da un panorama muy diferente y también muy diferente al área que yo veo. Realmente, de verdad, que como siempre lo digo, cada nutricionista es como los médicos, o sea, por eso está el pediatra, por eso el geriatra, por eso está, entonces así somos los nutricionistas, o sea, cada uno tiene su área y ustedes lo ideal es que busquen el nutricionista que mejor pueda ayudarles, porque al final se trata de eso, que ustedes estén lo más saludables, lo más felices, y creo que buscar el nutricionista del área que uno necesita puede ser pues lo mejor para obtener los mejores resultados. Sí. No, gracias, más bien, gracias, Adri, por acompañarnos. Gracias. Espero tenerla en otro video. Sí, ahí estaremos, sí.
Y no, más bien muchas gracias por acompañarme y gracias también por este espacio que es información que todo el mundo debería tener, o sea, yo creo que es muy valioso el que una persona emprenda un proyecto de educación nutricional, de educación para la salud realmente, porque tenés varios invitados y ojalá que cuando lleguen al episodio 100 hagamos una fiesta, ¿eh? Felicidades, fíjense. No, gracias, más bien. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao.